アニメpunto wa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anime.wa, su podcast irregular favorito. Tenemos un nuevo capítulo entre manos. Aquí estamos con Sigmund, esta vez los dos en el mismo lugar. Inédito, en el mismo espacio, así que esperemos que sea un poco más fluida la conversación, con menos cortes, pero amena como siempre. Y Sí. Oye, me encantó eso de irregular en tu presentación. Porque, Espero que no sea costumbre. sí, ojalá que no sea costumbre y que además estamos con todas las medidas de seguridad con el COVID y distanciamiento social de Distanciamiento 1,5 metros. físico, no social. Distanciamiento físico de 1,5 metros. A mi mamá le detectaron Delta, no le avisé al Simón. No, mentira. Adiós. Adiós. Se terminó el capítulo. Bueno, Oye, es genial que hayan vuelto los eventos de anime, las ferias, todos los ñoños y anime.wat. Así que eso me mantiene alegre el día de hoy. sí, para el público, no, sí es masivo, podríamos decir, dentro de los márgenes regionales. Empezamos con eventos, con primavera, en un día que parece que no es tan primaveral, pero bueno, hoy día parece que hay lluvia. Bueno, vamos a irnos directamente a lo que nos compete. Esta vez nos vamos directamente con una película de Satoshi Kon, de un autor que ya hemos revisado anteriormente en capítulos como Perfect Blue. También hablamos de Paranoia Agent y bueno, tiene grandes obras como también Tokyo Godfathers, entre otros, que está en Netflix. Plagiado o homenajeado, mejor dicho, por Hollywood, bastante bien Sí. reconocido por eso. Eso hay polémica justo con la película que vamos a hablar hoy día, que es Paprika. It's a showtime! Bueno, esta película es lanzada el 25 de noviembre del 2006 en Japón y bueno, es reconocida mundialmente. Esta película tomó gran relevancia en su momento cuando salió Inception, pero más que un plagio, a pesar de que toma muchos de los elementos de la película, creo que es como una traducción de algunos elementos que plantea la película, pero de forma más explícita, más como para el cine occidental. Sí, lamentablemente los occidentales tenemos un poco la fama de no ser tan reflexivos, a diferencia de Oriente. Y que en este caso es un anime que no te da las soluciones tan simples como podría ser una producción occidental. Esta película trata del mundo de los sueños, por lo tanto el componente onírico es bastante y las diferencias entre la realidad y el mundo ficticio se hace muy difuso en esta película. Sí, eso bueno, es súper interesante y hace que sea la película muy envolvente al momento de verla, porque el director logra que incluso el espectador no sepa si estamos viendo o se está experimentando un sueño o la realidad dentro de esta ficción. Y bueno, consiste la película en que la doctora Atsuko junto a otros científicos realizan una máquina que es denominada DC Mini. Al colocarla como una especie de Bluetooth, podríamos decirlo, permite acceder al mundo de los sueños. Entonces se pueden visualizar los sueños de otra persona y a la vez se puede interactuar con estos sueños. Sí, me parece bien interesante esto que plantea, porque se genera cierto componente psicológico en el experimento que se hace con este equipo, porque incluso lo que plantea al principio de la película es que se utiliza con fines terapéuticos. Sí, ese era el gran foco, movimiento de generar esta tecnología para generar terapias psicológicas más efectivas. De hecho, la película se muestra aparentemente a una persona que es como de prueba, porque este es un prototipo que se está desarrollando aún, que es un detective que también se involucra en la película, que da como señales del sujeto de prueba porque se está experimentando con aparentemente algunos traumas o dificultades que tiene en su vida diaria, que en la película no se expresan desde el inicio, pero
al desarrollar y al llegar al final de la película vamos entendiendo de qué se trata, todas estas complicaciones que tienen en el fondo el detective, la doctora y otros personajes que movilizan la historia. Y también vemos ciertos elementos que vuelvo a reiterar que son interesantes, que aparece un personaje que es quien está haciendo esta terapia del detective, y que ese personaje en sí mismo está en el mundo de los sueños. De hecho, la película parte con estas escenas muy locas, oníricas, que provienen del detective. El detective es el que aparentemente tiene estos sueños que en algunas partes tampoco él entiende, y lo vemos acompañado del personaje que le da nombre a la película. Paprika. Paprika, que Paprika es un condimento. y el nombre de una novela. Sí. Esta serie, o sea, esta película está basado no como regularmente pasa como en los mangas, sino que está basado en una novela de Yasutaka Tsutsui, que es bien interesante lo que pasa con Satoshi Kon, porque Satoshi Kon no es un mangaka, es un creador de anime, un director de anime. Entonces él nos genera obras a partir, nos genera adaptaciones, sino que son creaciones directamente hacia el formato animación. Sí, y bueno, lo genial y lo que le hace un maestro en el fondo a Satoshi, Mi amigo Satoshi. mi amigo Satoshi, un colega de toda la vida. Es que son escenas que son muy icónicas, muy memorables, y que, por ejemplo, en esta película, que es algo tan complicado como el mundo de los sueños, traspasarlo a imágenes se vuelve genial. Y de ahí encontramos en las primeras escenas de la película escenas que son también muy icónicas de esta versión occidental, que es Inception. Por ejemplo, una icónica que es la del pasillo de hoteles, que se empieza a generar una distorsión física, a flotar. Es una locura en términos visuales, pero que a la vez se ve muy genial. Eso de los pasillos de hoteles también me recuerda a otros pasillos como The Shining. The Shining. Yo creo que podría ser una multireferencialidad, porque eso tiene Paprika, porque tiene muchas referencias en el mundo de los sueños. Todo es posible dentro de la película, entonces aparecen las distintas referencias culturales que tienen cada uno de los personajes que está inmerso dentro de este mundo de los sueños, porque ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a buscar personas y el problema es que hay gente que está inserta dentro de los sueños, y el gran tema es que intentan entrar en los sueños de otros. Sí, y aquí vemos que hay una manipulación más directa a través de los sueños. Se alude a que uno puede entrar en el sueño del otro, y cuando entra en el sueño del otro, el primero tiene posesión del segundo. Palabra sencilla: si Vladimir lograra entrar a mi sueño, yo sería el que tiene mayor control, hasta que él me pudiera arrastrar de cierta forma como a su mundo del sueño. Sí. Y ahí, bueno, empezamos a aparecer que tenemos como al gran antagonista que aparece, que es un ser desconocido. Aquí se vuelve también un poco una película detectivesca, de descubrir quién es el culpable de estos crímenes. Bueno, empiezan a haber crímenes, lo primero, sí, claro, pero que se empieza a apoderar de la gente que ha tenido contacto con el DS Mini. Aquí, bueno, vemos una gran diferencia con Inception, que al parecer, al tener ya contacto con el DS Mini, como que se desbloquea mentalmente algo, y ya hay como un acceso más abierto hacia al mundo del sueño, a Bluetooth, a la nube. A la nube. Y lo que pasa es que a la manipulación de estos sueños, como decía Vladimir, que empiezan a haber crímenes reales, empiezan a haber más que nada suicidios, por así decirlo. Sí, suicidios que al parecer, me voy a acordar un poco de Lane, de Serial Experiments Lane. Para los que la vieron pueden quizá hacer un vínculo, que por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Que parte Lane con un suicidio, y que la personalidad, o sea, como por decirlo de alguna manera, el alma de la persona que se suicidó queda en internet. Entonces ahí se genera como un espacio como de dónde está Dios en el internet, y aquí pasa un poco similar, que es como que queda el alma en el mundo de los sueños. Bueno, el cuerpo en el fondo, si bien no queda sin el alma, pero el alma está siendo engañada a través del mundo del sueño. Entonces, el primer acercamiento vemos con la doctora, que quiere escapar de un sueño, y resulta que en la vida real se
estaba a punto de tirar por un balcón. Sí. Entonces ahí ya nos generaba como una diferencia entre lo que se experimentaba o no, y a la vez estaba aparentemente como en un estado de sonambulismo. Es que ahí está el componente psicológico, porque ¿qué es la mente? ¿Qué parte de la conciencia? ¿Qué con porcentaje de la conciencia es los sueños y qué es lo despierto? Porque ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos mucho la concepción de por decirlo de alguna manera, un ser despierto. Sin embargo, en este caso se da vuelta al ser despierto del ser dormido, entonces empieza a influenciar el mundo B, empieza a hacer el mundo A, y el mundo A se pone difuso y nadie sabe que el A, B, C, Z. Sí, y aquí ya encontramos la primera indicio más cercano a Inception, y que a la vez Inception lo vuelve más explícito, que en la película de Paprika ya está más no está tan explicado, pero está ahí presente todo el tiempo, el hecho de no poder diferenciar el mundo real al mundo de los sueños en este caso. Y eso lo hace bastante interesante, porque en un tema como de animación se vuelve muy potente las pequeñas diferencias para que uno se pueda dar cuenta de qué es los sueños y qué es lo verdad, porque muchas veces como que los personajes, bueno, un poco típico que los personajes despiertan y no despiertan, y sin embargo hay pequeños detalles que hacen ver que son sueños, pero no siempre eso es tan literal. Entonces en verlo en una animación, y que una animación bastante atractiva, colorida, lo hace volver una experiencia muy rica ver esta película. Y a la vez siento que la película va cumpliendo un poco su objetivo dentro de la narrativa interna de la película, y a través como la narrativa que se quiere exponer como obra, el hecho de que sirve como algo terapéutico. En los sueños hay algo terapéutico que hay que descubrir o hay que ir descifrando. Y ahí, bueno, eso es una freudiana. Sí, pues se va mucho al psicoanálisis. De hecho, ahí podemos verlo con la doctora, que tenemos como dos perspectivas de ella. Sí. Una más oprimida por el super yo, como le gustaría que dijeran a Freud, que es la doctora que está en la vida real y que es muy rigurosa y que tiene afectos reprimidos hacia otro científico, que es como, de hecho en la película también lo señalan, que es como un niño gigante porque es obeso, pero que también hay algo reprimido, y encontramos a su otro yo, a su alter ego, que es Paprika, que es mucho más aventurera. Spoiler. Bueno, ya la gente ya sabe lo que viene. No es tanto spoiler tampoco. Y bueno, una película del 2006. Y Paprika es mucho más aventurera, más arriesgada y aparentemente mucho más decidida. Y de cierta manera es quien guía el mundo de los sueños, al parecer. Es como cierta presencia importante dentro del mundo que genera la DC Mini. Es como la gurú, la guía real de este mundo del sueño. De hecho, el primer acercamiento que tenemos a ella en la película tiene que ver con el detective, que está llevando un proceso terapéutico. Él está como tratando de descubrir algo que no le acomoda, que no se siente bien, y Paprika es como su guía. Pero toma un papel súper secundario, pero a la vez súper relevante, porque es en el fondo la que va hilando este mundo en sueños. Y después, ya cuando la película se pone más en acción, más aventurera o más activa, Paprika también toma este rol de ser como el héroe. Sí. Que lleve a cabo la heroína, que vaya a enfrentar la situación crítica o que permita generar los espacios para que esto se solucione. Sin embargo, toma un rol muy importante la científica al intervenir, no como Paprika, sino como ella en este misterio, en este crimen, porque empieza a investigar en conjunto con el otro científico y el detective el origen de estos como crímenes que se están tratando de resolver. Y que de hecho hay una escena donde ella es raptada. Sí, y ahí también vemos a otro colega que también, de nuevo, en este mundo del sueño, en este mundo íntimo de cada uno, es posible todo, y se rompen como todos
prejuicio externo. Entonces ya vemos que había un deseo pasional y carnal hacia la doctora, enfrenta a Paprika y como que destruye literalmente esta cáscara que llevaba la doctora, y se expone ya en la película más fielmente que ella es la que está detrás de esta heroína o de esta guía, y la que quiere enfrentar en el fondo este villano que todavía hasta el momento está en la sombra y que se está apoderando de la gente que está entrando al mundo de los sueños. Y que de cierta manera este como artífice malvado quiere un poco dominar el mundo de los sueños y tiene un vasallo en el que proyecta todo su deseo incluso. Sí, de hecho hay un momento que ahí yo creo que también la película deja abierta la posibilidad de poder como intercambiar mentes. Sí. Hay un momento como que cuando se enfrenta a este vasallo porque quería Paprika y se vuelve un total degenerado, quería proteger mucho como el cuerpo de este vasallo, como que a mí en mi juicio dio a entender que en algún momento se quería apoderar de su cuerpo físico. Sí. Porque ahora entramos al otro spoiler, el villano estaba en silla de ruedas y era el director de la compañía que financiaba todo esto, y que él estaba en contra de la producción del DC Mini. Sí, y aquí se vuelve un poco complejo el villano, porque es como el estereotipo del que quiero proteger esto que me gusta y que quiero, que es el mundo de los sueños, donde aparentemente todo es como inmaculado a la vista del villano, pero al mismo tiempo hace uso de esta herramienta. Uso y abuso porque empieza a invadir los sueños de otras personas. Y aquí se generan otras imágenes icónicas de la película, que son esta especie de carnaval. Sí. De todo tipo de objetos, personas y criaturas que va recorriendo las calles de esta ciudad y que en su camino se va apoderando literalmente de los distintos personajes. De los distintos personajes, de otras personas en este mundo. Entonces este carnaval sigue creciendo. Y ya cuando llega a su cúlmine, vemos que se van incorporando aparentemente todas las personas que están en el mundo real. Y todos los sueños. Y vemos personas que se convierten en objetos, en refrigeradores, en criaturas más mitológicas. Y he escuchado por ahí que esto hacía referencia a un poco a estas creencias de que todos los objetos tienen un espíritu. Un espíritu. Eso es muy japonés. De hecho, si nos ponemos a investigar ya yéndonos en otro lado, como el tema de los yokai, que son del folclore japonés, como estos fantasmas que podemos ver en series como Kitaro, nos damos cuenta de que en Japón brindan un gran valor a los objetos. Por ejemplo, este fantasma que es como un paraguas, esto que hay uno que vuela que es una toalla, que esos son parte del folclore japonés. Sí. Hay unos que son una chala. De hecho, he visto que también uno cotidiano que va hacia el lado como del demonio son estos peines que ocupaban antiguamente. Claro. Bueno, ellos tienen la creencia de que los objetos cotidianos, ya sea por un carácter mágico, por incluso por el uso que les damos y el afecto que les damos nosotros mismos, empiezan a generar una especie de energía, alma, algo que lo otorga de un sentido como de existencia en sí mismo. Y bueno, está reflejado todo esto, este tipo de creencia en este carnaval. De hecho, vemos al inicio muchas muñecas. Sí, muñecas kokechi para los entendidos. Sí, pero bueno, a la larga se van sumando muchas más criaturas, personas, objetos, y va tomando, bueno, este carnaval también es como un festival de movimientos, de objetos, porque a mi juicio está muy bien animado, se ve muy genial, se ve fluido, y está acompañado también de una excelente música, que también la película en sí también tiene este estilo de sonidos que son oníricos, son como relajantes, a la vez perturbadores. Sí. Tienen una mezcla de que te hace sentir de que estás en algo en ensueños. ¿Y quién hizo la música, Simón? El músico es Susumi Hirasawa. El amigo Hirasawa. Oye, pero es que lo que tú dices de la calidad de la animación, hay que recordar siempre de que estamos hablando de Satoshi Kon. Satoshi Kon es indiscutiblemente uno de los mejores
no sé si decir animadores, porque ellos no lo animan, directores de anime de todos los tiempos. Le saca el jugo a los dibujantes. Claro, debe ser así como un demonio contra los animadores. Pero bueno, y lo hizo por el estudio Madhouse, que es un estudio que tiene una muy buena reputación. Oye, y vemos también aquí otro elemento de Satoshi de las protagonistas. Las heroínas son, como decíamos, bueno, Paprika, el nombre de la película. Sí. Es un personaje súper relevante. Y que toma como que se independiza un poco de la doctora en cierto momento. De cierta manera nos deja ver, pensar de que Paprika tiene una existencia en el mundo físico, porque si lo pensamos ya viendo la película ya digerida y nos ponemos a pensar en las primeras escenas, Paprika aparece en el mundo real con el detective. Sí, bueno, ahí tenemos de nuevo. Ahí empezamos la paranoia. Y ahí entramos en el efecto Inception, que muy bien, yo no le quito mérito a Inception. A mí una película que me gusta y que traduce muy bien esto de saber. ¿No la has visto? Bueno, debería verla. Yo la pelo no, pero no la he visto. Bueno, Inception es muy conocida en esta escena final de que se supone que los protagonistas para saber si estaban en el mundo real o no, porque se generaba esta difusión, tenían una especie de tótem, un objeto que en el mundo de los sueños tomaba otra característica física y en el mundo real sería un atributo más normal. En esta escena final donde hay una especie de péndulo, un trompito que se hace girar, que en el mundo de los sueños giraría y giraría eternamente, y si en el mundo real cae. Entonces en Paprika también vamos teniendo estas imágenes de que nos degeneran la duda. ¿Estamos en el mundo real? ¿Estamos en el mundo de los sueños? Lo que mencionabas tú, ¿Paprika es real? ¿O estamos en el mundo de los sueños aún? ¿O estamos alucinando? ¿Qué está pasando? Eso nos deja entrever la película y nos deja siempre la duda. Podemos recordar Perfect Blue, que también se genera un síntoma parecido de que si la persona, o sea, hay una doble personalidad, que no se sabe quién es quién, la protagonista, y después se nos muestra ya que era la manager, pero en la última escena aparece como si se hubiese poseído por ese espíritu, como esa doble personalidad, y eso mismo aparece en Paprika, de que nos deja la duda de si Paprika sigue existiendo. Sí, yo creo que bueno, hay cada persona que ve tiene como que en el fondo cerrar eso. Sí. O Paprika es un ser real, o un ser que genera traspasar este mundo del sueño y llegar al mundo real, o solo es una creación ficticia que queda en la mente de los que en el fondo pasaron por estos acontecimientos. Sí, y eso es bastante importante dentro de la serie, o sea, del anime, de la película, que en general cuando uno la ve empieza a resignificar las cosas del principio y empieza a dudar de toda la película entera. Esa cuestión es súper importante, de que uno no sabe lo que es desde los sueños, desde el principio hasta el final. Además que a diferencia de Inception, que efectivamente había que estar dormido y ocupar una máquina, aparentemente el DS Mini se puede ocupar estando despierto. El detective, dentro de su terapia, accede a un sitio virtual que es una especie de bar y un club, donde al inicio se junta con Paprika y tiene estas sesiones, pero ahí vemos que es como difuso esto de que realmente al parecer no hay que estar completamente dormido, a pesar de que en la película señalan que el estado REM es como el estado ideal en el que esté el DS Mini y a donde las personas quedan atrapadas, pero está como esta fantasía de la realidad. Sí, y de hecho yo creo que es el tema con el DS Mini, que el tema es que se creó esta tecnología y luego empieza a sobredesarrollarse para llegar a no tener el límite entre tener el objeto o no tenerlo. Oye, lo otro interesante de que el villano plantea esto de que en el fondo se está invadiendo la privacidad
algo tan puro, tan íntimo, que es el mundo interno, a través de esto. Entonces, eso también genera una especie de empatía y cuestionamiento hasta dónde vamos a llegar, porque quizás no en un futuro cercano, pero va a haber un momento donde pueda existir una tecnología que realmente nos permita ver al menos el sueño de un tercero. Entonces, se genera realmente un cuestionamiento casi ético Sí. o hasta dónde somos capaces de llegar, de invadir algo tan íntimo como el mundo interno. Sí, po, y también pasa en esta serie, o sea, hoy de nueva serie, en esta película, que tú puedes llegar a influir en el mundo de las personas a partir de esta influencia que puedes generar en el mundo de los sueños. Y eso es verdad, o sea, imagínate nos pudiésemos meter en el subconsciente de la gente y hay gente que cree mucho que en los sueños, Sí. de que incluso hay gente que toma decisiones a partir de los sueños, entonces Claro. igual una influencia ahí sería importante. Sí, bueno, encontramos mucha gente yo me he topado gente que soñé esto, así que me voy a ir por este lado en un tipo de decisión. Y bueno, eso también, como le decíamos, va muy de la mano como con el psicoanálisis, del hecho de que el sueño es como una expresión muy interna de nosotros que incluso podemos desconocer. Lo vemos esto reflejado de nuevo en el detective, que tiene unos sueños, pero que él no logra decodificar a qué aluden. Sí. Pero que después, al final de la película, también nosotros como espectadores ya entendemos por qué tiene ese tipo de sueños. Y llega a entenderlo y superar el trauma que tenía y por qué soñaba esas cosas. Entonces vemos que a pesar de estos sueños que tenía el detective, eran reflejados en algo de su historia personal, solo hacían sentido para él. Para el resto no tenía ningún sentido. Y de hecho él en el mundo real renegaba mucho de lo que tenía que ver todo en relación al meollo de lo que era ese sueño, que es bastante interesante el sueño. Me gusta bastante esa parte de la película en lo que respecta al detective. Sí, también tiene su rollo bien, como un paréntesis dentro de la película. Bueno, es un desarrollo paralelo. Del personaje, que también es bastante interesante y que también toma tonos más sensibles, sí, más cotidianos a lo mejor, que vemos en anime o en películas, que tiene que ver con sus vínculos de infancia, con sus sueños. Con sus sueños también, con lo que quería hacer. O sea, con sus sueños de lo que uno quiere hacer, ¿no? Sí. Hemos hablado de lo onírico todo el rato. Sí. No de sus sueños. Claro, con sus expectativas de vida. Y que en el momento actual de la película es como nada que ver. Claro. Y ahí también vemos otro spoiler ya a esta altura, súper conciliador, de que él quería ser director de cine y todos sus sueños tenían que ver como con imágenes o con películas. Claro, con películas. Y vemos que en el fondo como su reconciliación, que aquí también, ahí volvemos a lo onírico, ¿será real? ¿Tuvo contacto con este amigo de la infancia o fue él mismo que se logró desarrollar y perdonar a sí mismo en el fondo, que se convirtió en uno de sus personajes de película? Sí, porque él uno de sus personajes era ser un detective, po. O sea, él intentó hacer una película que era ser un detective y ahora él un detective. Claro, él estaba viviendo su película, entonces... Eso también, era muy bonito eso. Sí, y también volvemos... Es bacán esa intriga. Realmente logró tener un contacto como con el espíritu de su amigo que también era colega. Sí. O es una proyección de él que se está como en el fondo perdonando a sí mismo. Yo creo que se estaba perdonando a sí mismo. Esas serían como las interpretaciones más fiables, por así decirlo. No tan fantásticas. Yo creo que tiene que ver por eso. Sí. Bueno, yo lo que me quedaría por decir es un clásico que para la mayoría de los que tienen vínculos estrechos con el anime no tan solo les suena, sino que les es conocida, y que para los que no la han visto es súper recomendable. En este caso es una película, entonces no les va a tomar mucho tiempo de su vida dedicarle a una gran experiencia que es ver Paprika. Si vieron Insection, hacer la comparación y que vean
porque está como asumida, Vladimir me lo mencionaba en algún momento, Inception es una película asumida que viene de Paprika. Que tiene relación con Paprika. Sí, de hecho, como lo mencionábamos al inicio, esta escena del pasillo es una copia Es literalmente la misma escena. Sí, la copia de Paprika. Entonces es una película asumida, por eso le digo, algunos dicen que es como un plagio. Yo siento que es una especie de homenaje o occidentalización de esta gran obra que es Paprika. Así que véanla y esperamos que dentro de... Espera, faltaron unos datitos de ¿Qué unas datitos? pildoritas de Paprika. Al final de la película vemos que el detective va a un cine a ver sí. una película. Bueno, los carteles que salen en el cine de Satoshi Kon. son películas de Satoshi Kon. Está Perfect Blue, está Tokyo Godfathers y no me acuerdo cuál más. La tercera tampoco me acuerdo. Y él iba a ver una película que se llamaba Dream Kids. Veía por ahí que esa iba a ser la siguiente película de Satoshi Kon. Ya. Ese dato no lo corroboré, pero se menciona mucho eso. Sí, porque si lo pensamos bien, esta película es del 2006 y Satoshi Kon murió el 2010. No sería tan raro. Sí, al menos al parecer quedó como en producción o en coproducción, entonces Qué tristeza. no pudimos disfrutar de Otra película de Satoshi Kon. Sí. Ya pues, nos vemos en el próximo episodio, que esta vez no esperamos que no tengamos que esperar tanto. Chao, chao, saludos a todos. Chao. Chao.